Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros. El día de ayer y en lo que va del día de hoy se ha dejado entrever la importancia innegable del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En definitiva, se constituye en una prioridad nacional. Pero también estar conscientes de que la aprobación del COTAD nos impone un reto a la Asamblea Nacional, y es justamente sustentar un modelo de Estado diferente a aquel que ha sido criticado y ha sentido en carne propia las consecuencias del pueblo ecuatoriano. Ese modelo centralista que ha generado inequidades sociales y, diría yo, hasta conflictos regionales que tenemos que puntualizarle en este debate. Conflictos regionales que han puesto en riesgo la unidad nacional. El asunto es, entonces, poner al debate la responsabilidad justamente de prever a través de una norma que tenga la capacidad, con precisión y fundamentalmente con la plena observancia a la norma constitucional, garantizar, superar este modelo denominado centralista, que ha tenido como base fundamental utilizar la presión política de sectores y de poderes económicos, que ha generado lo más visible, cordones de miseria y de exclusión, especialmente en el sector rural y en la población de los sectores urbanos marginales. Este proyecto COTAD tiene que cumplir entonces de ser un instrumento para la construcción de una convivencia social que nos permita, ante todo, superar estas inequidades, pero asimismo garantizar el goce efectivo de los derechos de los habitantes en nuestro país. El país precisamente debe contar con una norma que marque la ruta de ese cambio profundo. Hola, Paulina, ¿cómo vas? Referido a lo que es la participación ciudadana, referido a lo que es la transparencia y la equidad en la distribución de los recursos. No te escucho bien. Y precisamente se han añadido y agregado mecanismos que nos permiten acariciar estos propósitos. Ya te llamo. Y es la mancomunidad, porque no te escucho casi es nada. el planteamiento de la regionalización, que tiene como fundamento justamente esa complementariedad entre las regiones, entre las provincias, lo que va a permitir cumplir con este cometido. Igualmente, rescatar de esta propuesta y de este proyecto que se va cumpliendo de manera ya objetiva el respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades cuando incorpora de manera clara y precisa que bajo régimen especial las circunscripciones territoriales serán una realidad. Esta es la razón fundamental para empezar proponiendo que desde el artículo 10 se incorpore, cuando habla de la organización territorial, las regiones, las provincias, los cantones, las parroquias, también se incluya los gobiernos autónomos que están bajo la condición de régimen especial. No indicarlos de manera tácita implica dejar abierto también el tratamiento diferenciado de lo que significa estas instancias como gobiernos autónomos descentralizados. Porque en el caso de Galápagos o en el caso de las circunscripciones territoriales,
por otras razones especificadas en el propio código, deben ser considerados como gobiernos autónomos con todas las facultades. En el artículo 16, sobre el proceso de conformación de regiones, en el literal G, referido al dictamen de inconstitucionalidad, me permito observar que en el caso de la consulta popular que no obtuviera la mayoría absoluta, no es pertinente dejar que los procesos de aprobación de una región puedan volverse infinitamente consecutivos. Esto puede ocasionar, por decirlo menos, desgastes innecesarios o también el despilfarro de recursos económicos. Por esta razón es importante precisar un tiempo determinado para volverse a convocar y propongo sea un año luego del proceso fallido. En el artículo 179, referido a la facultad tributaria que se otorga a los gobiernos regionales, especialmente en el segundo inciso, se faculta, tal como está redactado, modificar una norma de carácter nacional a través de una norma regional. Y tratándose de una facultad exclusiva del Ejecutivo, la creación de impuestos, estaríamos ante una inminente declaración de inconstitucionalidad. Para eso, propongo que se lea inclusive el artículo 301 de la Constitución al régimen tributario, en donde establece claramente el mecanismo de modificar los impuestos. Y el artículo 135, donde se le faculta de manera exclusiva al presidente de la República presentar proyectos que modifiquen impuestos. Si bien es cierto, entonces, a cada nivel de gobierno es rescatable, se les da la función ejecutiva, la función legislativa, la función inclusive de fiscalización y control social a través de la participación ciudadana, todas estas normas y todas estas buenas intenciones y necesidades objetivas deben estar sujetas a la Constitución de la República. En el caso del artículo 303, o del 138, perdón, no podemos realmente pasar inadvertido que, si bien es cierto, el Estado lo constituye en los diferentes niveles de gobierno, sin embargo, se establece claramente en la Constitución las competencias exclusivas del Gobierno central. Y me voy a referir precisamente a lo que la misma Constitución establece como derechos cuya responsabilidad tienen que ser garantizadas por el Estado: la educación y la salud. El artículo, tal como está propuesto, permite que inclusive la educación y la salud sea una competencia concurrente, pero concurrente cuando se refiere a la planificación, a la construcción, al mantenimiento de la infraestructura física. Pero cuando se añade la prestación de estos servicios públicos, realmente estamos dando o abriendo paso o dejando al menos la posibilidad de que la educación y la salud, que son derechos y por lo tanto deben tener el tratamiento de tales, abriendo una puerta para que propuestas o intenciones que ya se han dado en el país respecto a la municipalización, también estas se concreten. Por lo tanto, pedir que respecto al agregado de la prestación de estos servicios públicos debería eliminarse, ratificando que la educación y la salud deben garantizarse como un derecho. Se ha dicho también de que este código nos permite incorporar algo que supere ese clientelismo político y la inequidad social. Y justamente es la planificación. Yo creo que si este código sí da respuesta a una planificación participativa en las decisiones de las instancias sociales organizadas que van a permitir e impedir la discrecionalidad
o la opinión política que produce justamente estas inequidades la que apruebe, por decirlo menos, lo que son presupuestos participativos, el diseño y las políticas de los gobiernos autónomos. Creo entonces que hay muchas razones por las que tenemos que apoyar e impulsar este Código Territorial, pero observando obviamente estos aportes que me parecen fundamentales y que dan cuenta de la necesidad de prever el contenido de manera constitucional. Muchísimas gracias, presidente.